Después de la derrota persa en Platea, los espartanos vencedores descendieron a sus valles del Peloponeso para reanudar su vida comunitaria bajo el dominio de su aristocracia, rigiéndose por las mismas leyes y disciplinas instauradas en tiempos de Licurgo. Eran la primera potencia militar de Grecia, pero no tenían marina y sus dirigentes, los ancianos de la Gerusia, no querían cambios. Por el contrario, Atenas comprendió el peligro que amenazaba desde Asia y también el que podían constituir los espartanos desde la propia Grecia. Los atenienses disponían de la marina necesaria para liberar a los griegos de Asia Menor, y así lo hicieron. Y esta política de expansión se convirtió en pocos años en una política imperialista que culminó con el dominio ateniense del comercio del Egeo y del Mar Negro y la constitución de la Confederación de Delos, propiciando el extraordinario enriquecimiento y crecimiento de Atenas en el siglo V a.C. La admiración suscitada por el éxito político de la democracia ateniense en el siglo V a.C. ha hecho inevitable un sinfín de comparaciones con la historia contemporánea que no responden a la realidad. Los resultados en igualdad social y redistribución de la riqueza en Atenas fueron muy escasos. La política ateniense no mostró ninguna preocupación por asegurar un mínimo económico a sus habitantes, ni extendió la igualdad jurídica y política a todos los que se cobijaban entre sus muros. De una población calculada en 300.000 habitantes, solo 45.000 eran ciudadanos atenienses. La mujer carecía de derechos políticos, que quedaron restringidos a los varones mayores de 21 años, hijos de padre y madre atenienses. La mayoría de la población, los llamados metecos, era pues extranjera y carecía de derechos políticos. También eran muy numerosos los libertos y los esclavos, estos últimos sin ningún tipo de derechos civiles. Atenas dominó económica y políticamente a las ciudades de la Liga de Delos, cuyos habitantes no tuvieron autonomía política y sufrieron frecuentes expolios y confiscaciones a causa del impago del oneroso tributo anual que les había sido impuesto. Ejerció un auténtico imperialismo que impidió el desarrollo de estas ciudades y llegó a provocar el despoblamiento de alguna de las islas, cuando no su abierta rebelión. A nosotros resulta paradójico que la democracia interna se mantenga todo un siglo en Atenas, merced a una política de expansión imperialista y mediante la exclusión de participación política de la mayor parte de su población. Sin embargo, en ello no veían nada extraño los atenienses, pues el fundamento y el origen de la democracia para ellos son una misma cosa. El fundamento es la polis, como conjunto de todos los ciudadanos asentados sobre el territorio de una ciudad-estado, no solo de una parte de ellos, y su origen la resistencia al gobierno de esos pocos. Solo así se pueden entender la radical reforma política de Clístenes en el siglo VI a.C., con motivo de la instauración de la democracia en Atenas. Una concepción extrema de la democracia que entiende que la intervención directa de los ciudadanos en las decisiones políticas de la polis constituye ante todo una obligación, no un derecho. De ahí la designación por sorteo para el desempeño de todos los cargos públicos, un sorteo justificado oficialmente por razones religiosas, la tan arraigada en la mentalidad griega intervención propiciatoria de la divinidad en el destino individual y colectivo, pero que en la práctica era el modo de impedir el paso a la ambición personal por cualquier puesto de influencia. Sorteos que determinaron que el arcontado, el aerópago y todas las magistraturas aristocráticas fueran perdiendo atribuciones hasta quedar como órganos meramente decorativos. Las nuevas atribuciones las asumió la Eclesia o Asamblea, que reunía a todos los ciudadanos, y la Bulé, su oficina técnica operativa, constituida por 500 ciudadanos elegidos también por sorteo, 50 por cada una de las 10 nuevas circunscripciones. Los mandatos son siempre rotatorios. Los controles y prevenciones contra el enriquecimiento o la prevaricación de quien ocupa el cargo son extremadamente rigurosos y las obligaciones del cargo perentorias. Por ejemplo, la elección por sorteo de los jurados para una causa penal se realizaba durante la madrugada inmediatamente anterior al día de la vista para evitar todo tipo de influencia.
El abandono o la abstención en sus obligaciones de participación política por el ciudadano eran considerados graves delitos por los que debía sufrir castigo, bien en forma de sanción pecuniaria, destierro e incluso, cuando era considerada traición, la pena de muerte. En la Atenas de Pericles era inconcebible y contrario a la ley la delegación política, que es el eje de la democracia representativa contemporánea. Resulta sorprendente que entre el 490, fecha de la batalla de Salamina, y el 429 a.C., fecha de la muerte de Pericles, en una democracia como la de Atenas, en que todo se dejaba a la elección de la suerte, llegaran a conseguir la dirección del gobierno uno después de otros hombres tan geniales como Milcíades, Temístocles, Arístides, Cimón o Pericles, que a pesar de gravitar diariamente sobre ellos la autoridad de la asamblea, fueron capaces de gobernar con acierto y mantenerse en el poder sin haber tenido la tentación de dar un solo paso en dirección contraria a las reformas de Clístenes. Ciertamente existían unos cargos, los estrategos, cuya elección Clístenes no se había atrevido a confiar a la ciega fortuna. Los estrategos cumplían las funciones de dirección militar y política exterior, pero había 10 estrategos, uno para cada una de las 10 circunscripciones, y entre ellos curiosamente se eligió siempre al más capacitado como jefe militar supremo o polemarca. El número de asambleas ordinarias anuales en tiempos de Milcíades era de unas 10 al año, y en los de Pericles superaban las 40. En igual medida en que se incrementaron la población y la riqueza, aumentó la actividad política en todas las instituciones, de manera que para asegurar el ejercicio directo de la política de los ciudadanos en la asamblea y los tribunales hubo que habilitar una remuneración, pese a que los únicos cargos que siguieron siendo no retribuidos fueron precisamente los de estratego y polemarca ejercidos por el propio Pericles. Esta medida, introducida en tiempos de Pericles, fue señalada desde el principio como fuente de la inevitable corrupción demagógica del sistema y constituyó el principal motivo de oposición esgrimido por sus adversarios políticos. La política de grandeza y embellecimiento iniciada por Pericles quería hacer de Atenas el espejo en que se miraran todos los griegos, pero su política de hegemonía imperialista provocaría en unos años la guerra contra Esparta y sus aliados. Tuvo que dirigir el destino de la ciudad en las condiciones más adversas, afrontar los terribles desastres de las crueles guerras del Peloponeso y las consecuencias de la mortandad de la peste en la ciudad y de la penuria económica. Pericles murió en el poder en el 429 a.C. a consecuencia de unas fiebres, pero nunca cejó en su pretensión de educar a los atenienses en su obligación de participación política. Lo principal era inculcarles esa absoluta entrega a la política que él mismo practicaba y que consideraba condición necesaria para poder regirse por los principios democráticos, los únicos que permiten la libertad individual. Después de la derrota de Atenas, durante el siglo IV, la corrupción demagógica y las continuas luchas civiles originadas en las desigualdades económicas y sociales nunca resueltas llevarían a Atenas a su definitivo ocaso. Pero los verdaderos logros de Atenas no son perecederos, porque pertenecen a las realizaciones del espíritu humano. La influencia de las obras de los grandes hombres que reunió en sus calles en el exiguo plazo de 2 generaciones ha perdurado a través de los siglos. Figuras como Fidias, Heródoto, Tucídides, Xenofonte, Anaxágoras, Sócrates y Platón, Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Con ellos el pensamiento político, el teatro, las artes, la filosofía, la historia, la ciencia, la arquitectura llegaron a su apogeo en una coincidencia temporal única en la historia de la humanidad. La admiración por Atenas permanece porque sus valores y su civilización se extendieron más allá de los límites geográficos de la ciudad a todo el mundo griego y se hicieron universales.